Bueno, pues estamos con el ingeniero Ramón Aguirre, que es director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista para este proceso de socialización que estamos haciendo con Diálogos 19S. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es, desde tu perspectiva, desde el ámbito que te toca, que es justamente el sistema hidráulico de la ciudad, ¿cuál es el principal problema que se ha enfrentado en este proceso de reconstrucción de la Ciudad de México? Y desde tu visión, ¿cuáles son los planteamientos de solución para no seguir como rezagando este problema? Bueno, lo primero que hay que comentar es de que el sismo que se presentó en esta ocasión, a diferencia del sismo del 85, pegó mucho más en el sureste de la ciudad, a diferencia del otro sismo que vibró de manera diferente y el problema se presentó sobre todo en el centro. Pero lo que yo pondría sobre la mesa es de que el principal problema que tuvimos fue la falla de acueductos que fallaron en el 85 y que sabíamos que estaban en malas condiciones y que se repararon, pero que si vuelve a temblar van a volver a fallar, y dejamos sin agua por el abastecimiento que dan esos acueductos a más de 1 millón de personas. Entonces el problema es de que algunas acciones que se pueden implementar con tiempo y que sabemos que son necesarias para evitar un problema, no hay recursos para poderlo realizar. Entonces yo creo que uno de los principales retos es cómo la ciudad puede implementar acciones sin que haya una emergencia para prevenir la emergencia, ¿no? Hay que reponer tuberías, hay que rehabilitar acueductos, hay que hacer cosas que fueron el principal problema. Dejamos de tener servicio aproximadamente, sobre todo en la zona sureste, a unas 3 millones de personas. El servicio se restableció en un tiempo razonablemente corto para 2 millones, pero hubo 1 millón o más de 1 millón que estuvimos padeciendo por el daño que tuvieron los acueductos. Entonces ahí está el reto principal, ¿no? De saber que hay inversiones, que una cosa es que parchemos las tuberías y otra cosa es que llevemos a cabo una rehabilitación integral previendo un futuro sismo. Eso va a estar sobre la mesa. Pareciera que pasa como con las propias edificaciones. O sea, nosotros en la Comisión de Vivienda hicimos un estudio en donde llegamos a la conclusión que más del 60% de los edificios colapsados eran edificios que estaban tocados por el sismo de 1985 y que desde el sismo de 1985 no se hizo algo profundo con las estructuras de estas edificaciones, ¿no? Entonces, por tu comentario entiendo que en cuanto a la infraestructura hidráulica parece que seguimos arrastrando el mismo problema en nuestra ciudad, ¿no? Que no ha habido como una rehabilitación profunda. Desde tu propio cálculo, ¿cómo a cuánto llegamos de eso de infraestructura que ya se tenía detectada de 1985 y que igual se reparó como por encimita, pero no profundamente, y que seguimos rezagando, y que con derivado de este sismo, pues se hace más grande el problema, ¿no? Porque igual ahora también se parcha, pero sin profundizar en la reparación de la infraestructura. O cuál es tu opinión o cómo se está viendo ese tema. Bueno, debemos tener claro de que este temblor fue diferente, ¿eh? O sea, este temblor no fue una falla en la línea habitual de la franja de Cocos que se tiene las fallas en la costa, sino que fue una falla dentro de la placa de Cocos, abajo de la plataforma continental. Uh-huh. Tembló diferente, ¿eh? Sí. Entonces debemos de tomar en cuenta dos cosas. Primero, hubo fallas que se presentaron por el tipo de temblor, que fueron las fallas en tuberías primarias, que tuvimos que reparar cerca de 2.600 fugas. Bueno, eso depende mucho de cómo se presente el sismo.
Y así como en esta ocasión tuvimos problemas en la zona sureste, puede haber un temblor diferente que genere unas fallas en el centro. Entonces hay dos tipos de cuestiones que habría que poner sobre la mesa. Hay cuestiones que son más casuísticas y hay cuestiones como los acueductos que ya sabíamos que iban a fallar y que sabemos que van a volver a fallar. Entonces, hay primero el tema de la reparación de estos acueductos, probablemente estemos hablando de unos 1.200, 1.500 millones de pesos, que no es mucho dinero, pero si los tienes y si los destinas y si le das la prioridad a esa atención. Y después hay otro tipo de fallas que tienen que ver ya con la vejez de las tuberías, que es en toda la ciudad, que requieres avanzar en un ritmo razonable para ir cambiando esas tuberías y evitar que si llega a haber un temblor, pues vuelvan a fallar. Las tuberías que fallaron en el 85 en el centro de la ciudad todavía están operando. Entonces habría que pensar que si vuelve a temblar igual que el 85, pues pueden volver a fallar igual. Entonces ahí hay que también estar trabajando en todas las ciudades. Vamos a decir, hay cosas que claramente van a pasar y otras cosas que requieren un trabajo en toda la ciudad, como sería la rehabilitación de tuberías. Del tema de rehabilitación de tuberías, que hay un dato así que es como sorprendente, que el 41% del agua de esta ciudad se va en fugas, ¿no? Sí. ¿Cuánto es el estimado que tienen para la rehabilitación de las tuberías? Pues no solo es el estimado. En inversión para poder... Es inversión, es tiempo, es todo. Es un proyecto que probablemente se tome unos 8 o 10 años en llevarse a cabo y que debe estar demandando unos 25,000 millones de pesos. ¿Se tiene algún diagnóstico por parte de la afectación que tuvo la infraestructura hidráulica derivado del sismo y sobre todo dónde está concentrado, a qué se refiere y cuánto se estima el daño? Bueno, hay daños que están claramente identificados, que es las tuberías que tuvimos que reparar y que están funcionando, pero están en el programa reponerlas. Los drenajes que francamente fallaron y que durante la revisión que se hizo se detectó que se requieren reponer. Hay otro tipo de fallas, porque debemos tener claro que la infraestructura hidráulica pues está enterrada, que no llegan a detectarse. Entonces vamos a ponerlo así. Debemos de tener algún porcentaje de daño que es claramente detectable y que es lo que se está incluyendo en el programa de reconstrucción. Okay. Y hay un tema que se suma a un deterioro acumulado por la vejez de las tuberías que no es fácilmente detectable, pero que seguramente tiene un impacto que no se puede ver por el tipo de infraestructura que estamos hablando, que es infraestructura no visible. Y del detectable, ya con los recursos que se dieron este año, ¿ya se puede reparar la infraestructura o faltan más? Se está trabajando en ella, se está trabajando en ella. Son cientos de kilómetros, pero nuestra infraestructura son miles de kilómetros. Entonces, a lo mejor estamos hablando de que o sea, yo a ojo pensaría que un sismo como este debe haber afectado fácilmente a un 10% de la tubería, pero solamente está detectado un porcentaje menor, a lo mejor está detectado un 2-3%. Okay. Pero lo demás pues todavía no se refleja, ¿no? ¿Y ese 2-3% sí se le dieron recursos suficientes en este año? ¿O? Es sorprendente la lentitud en los recursos, ¿eh? O sea, si se trata de un tema de reconstrucción, debería de haber un flujo de recursos mucho más oportuno. Nosotros han pasado 10 meses, 9 meses, y todavía estamos en proceso de autorización de recursos que ya están etiquetados, ¿no? O sea, una cosa es que estén los recursos aprobados o anunciados y otra cosa es que ya estén disponibles. Entonces, ese es un tema. Sí, ingeniero, ahorita me estás diciendo que en julio, de los recursos que etiquetamos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para la reparación de las tuberías y que están etiquetados al sistema de aguas de la Ciudad de México, es día que no han llegado. El problema que se tiene es el tipo de fondos que se autorizaron. Por ejemplo, se autorizaron fondos de crédito, fondos de los programas de capitalidad, y que pues
se complica la liberación de esos recursos. No se entiende claramente, porque en teoría deberían de ser recursos que se tengan disponibles en un plazo muy corto, y no eso nos está dando, ¿no? Entonces nosotros tenemos muchas acciones pendientes de realizar y los recursos apenas han estado fluyendo, ¿no? ¿Cómo crees que podría mejorarse esa situación? Desde tu experiencia como... Es que ya estamos hablando de las áreas financieras, ¿no? Yo creo que valdría la pena que entrevistaran las áreas financieras y saber por qué están así. Los programas están diseñados de una forma muy compleja. Yo entiendo que el tema de reconstrucción se presta mucho a que se tengan que supervisar los recursos de una manera muy estrecha. Pero una cosa es que haya una supervisión estrecha, otra cosa es que se tarden en liberarse los fondos. Entonces yo creo que eso tendría que verse con las áreas financieras, que son las que en este caso tienen a su cargo los procesos, y había que entender qué hay atrás para que haya tanta lentitud en la liberación de los recursos. Del total, así imaginando, del 100% de los recursos que sabes que tienes etiquetado para este proceso, ¿cuánto porcentaje te han liberado al mes de julio? Bueno, al mes de julio debemos andar por el 90 y tantos %. Okay. Pero si nos vamos a un mes atrás, a lo mejor andábamos en el 60, ¿no? Ok. Y por tratarse de un tema de reconstrucción, en teoría debe de ser mucho más rápido, porque eso no... Estaríamos hablando de un imprevisto que habría que tratar de resolver a la brevedad. Pasando un poquito a otro tema, en la ley de reconstrucción se establece que una de las las maneras en la que se puede llegar a un tipo de financiamiento por parte de las viviendas que se perdieron, sobre todo las viviendas que están como en un régimen de propiedad de condominio, es a través de este 35% adicional de potencialidad. Y una de las cosas que viene en la ley para brindar mayores facilidades administrativas a los desarrolladores es quitarles este tema, quitándoles la factibilidad de servicios hidráulicos que emite SACMEX. ¿Tú qué opinas de esa solución? ¿Crees que es factible para la propia ciudad? Porque de pronto igual uno pensaría que el 35% pues es gratuito y que no le cuesta a nadie. Quienes estamos en estos temas y conocemos los temas de ciudad como tú, sabemos que sí le cuesta, y le cuesta a la ciudad misma, ¿no? Porque cada vez que hay crecimiento en la ciudad en niveles o en densidad, pues es más gente que vive en una zona y que por tanto demanda más servicios de esa zona, incluido sobre todo el tema del agua y el tema del drenaje. ¿Tú crees que esta extensión que se puso en la ley de reconstrucción es factible, y en todo caso, cómo debió haber quedado en la ley de reconstrucción? Bueno, lo que debemos poner sobre la mesa es de que el servicio ya lo tenían, ¿no? Entonces lo que estamos hablando es de que se permite un 35% más de lo que se tenía anteriormente. No pinta, ¿eh? ¿No pinta? Sería como un tipo de construcción de vivienda A, que tampoco necesita factibilidad. Todas requieren factibilidad, pero vamos a pensar que no es un tema que impacte realmente. No tenemos una situación que nos preocupe en ese sentido. Un 35%, sobre todo cuando hablamos de una cuestión que no se dio tan fuerte, no son tantos los edificios que se afectaron, afortunadamente. No tengo yo el dato, ustedes lo deben tener mejor que yo, pero creo que el sismo del 85 fue 10 veces más el daño. Entonces ahorita, bueno, si lo pusieron el 35 debe tener alguna razón en materia de atención de la demanda social. No, en el caso del agua no marca diferencia, ¿eh? Ok. También en otro tema, sabemos que mucha de la viabilidad de la ciudad depende también de su recurso básico e indispensable, que es el tema del agua, ¿no?
Y en este caso se ha hablado mucho de la sobreexplotación de los mantos acuíferos y todo este tema que ha provocado en la propia seguridad de la ciudad en cuanto a los hundimientos y demás. ¿Existe algún estudio o cuál es tu opinión sobre esta sobreexplotación de la ciudad versus la condición sísmica de la ciudad, y en ese sentido cómo se agrava la situación de la infraestructura hidráulica frente a esta sobreexplotación que se está dando de los mantos acuíferos y además de la condición sísmica que tiene la Ciudad de México? Bueno, el tema aquí es de que los hundimientos pueden generar, dependiendo del tipo de edificios, asentamientos diferenciales complicados para garantizar que la cimentación que se tiene, sobre todo cuando tenemos que no son simétricas los edificios, que pueden tener una parte con mayor carga que otra, los hundimientos de la ciudad pueden generar que pierdan la verticalidad de los edificios. Eso es un tema delicado, no se ha manejado mucho, pero es una situación que los expertos han estado planteando. Uh-huh. La pérdida de verticalidad de los edificios puede generar problemas ante un nuevo sismo, porque los edificios están diseñados para que estén verticales. Claro. Y la sobreexplotación, los hundimientos pueden generar en muchos edificios que pierdan su verticalidad, sobre todo edificios que no tienen cimentación profunda, edificios que tienen una cimentación superficial, edificios de 4 o 5 niveles. Ok. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Tú qué crees que deberíamos hacer? Pues el tema de la sobreexplotación, lo grave de la sobreexplotación es de que estamos sacándole más agua al acuífero de lo que le entra. Y la cantidad de agua que se le saca es millones de metros cúbicos al año, más de casi 2 veces la presa de Valle de Bravo llena, cerca de 700 millones de metros cúbicos al año. Es mucha agua. Entonces, el tema es de que estamos exponiendo a siguientes generaciones a que esta fuente de abastecimiento ya no les pueda dar servicio. No estamos hablando de un problema de corto plazo, a lo mejor estamos hablando de un problema que se puede ir a 50, 60, 70 años, pero pues es un plazo muy corto para sentenciar a la ciudad, ¿no? Pero sí pasa además que hay un momento en el que no es reversible, ¿no? O sea, sí llega un momento, supongo, no soy especialista, pues te pregunto a ti, de que esta sobreexplotación puede ser, tratar de tomar acciones al respecto puede ser demasiado tarde. Sí, estamos a tiempo para buscar resolverlo. Más adelante, si se quiere, o sea, vamos a ponerlo así, nosotros tenemos abajo un acuífero que es una esponja, que le estuvo entrando agua durante miles de años, y ahí está el agua almacenada. El agua que estamos sacando del acuífero tiene más de 1000 años de haber llovido, O sea, vemos, claro, se hace un estudio de isótopos y la antigüedad de esa agua es de más de 1000 años. Wow. Entonces estamos hablando que en una centuria se le está sacando el agua al acuífero en una velocidad mucho mayor que la que es la recarga. Entonces, probablemente, no sé, a finales del siglo puede haber una crisis de que el acuífero ya dio lo que iba a dar y ahora de dónde va a salir el agua a los siguientes habitantes de la ciudad. Entonces es un reto que hay que resolver desde ahorita, no podemos esperarnos a que sea fin de centuria para ver qué se va a hacer, ¿no? Que nos quedemos sin agua y la ciudad... Pues que la ciudad... colapsada. La ciudad está sacando del acuífero... No, es que no solo la ciudad, es el Valle de México en su conjunto. Claro. El Valle de México en su conjunto está sacando... estoy escribiendo de las cuentas. La Ciudad de México es el 50%, pero ya todo el Valle de México debe de andar hablando como un 70% del agua del subsuelo. Entonces, quedarse sin el 70% del agua del subsuelo por un agotamiento del acuífero sería algo muy delicado. Y en este sentido, ¿cómo crees que se deberían de priorizar los recursos que tienes? Uno, si los recursos que le dan al sistema de aguas de la Ciudad de México son suficientes. Uh-huh.
Y en este sentido, frente a lo que estamos hablando, que de alguna u otra forma el tratamiento del sistema de aguas de la Ciudad de México no solamente es importante por garantizar el acceso a un derecho que es fundamental, que es el acceso al agua, sino para garantizar la propia seguridad de la ciudad por esta sobreexplotación y las consecuencias y las externalidades negativas que genera, como lo de los hundimientos y demás. ¿Cómo deberían de priorizarse los recursos? Y en todo caso, de lo que tiene el sistema de aguas, ¿cuánto debería de tener para que realmente se estuviera dando una atención a la par de la magnitud del daño que estamos previendo con todo esto que acabas de comentar? Pues, a ver, ahí hay un punto que poner sobre la mesa. Se hizo una ley de sustentabilidad hídrica que se preparó en la Asamblea por parte de la Comisión de Gestión Integral del Agua, que contempla la elaboración de un plan a largo plazo, hasta mínimo 25 años. Nosotros como sistema de aguas tenemos el plan a 50 años y que se vuelva obligatorio para el gobierno financiarlo, porque el problema no es hacer planes, o sea, yo puedo tener un plan perfecto, pero el tema es de que se den los recursos para que ese plan se pueda llevar a cabo. Eso nos lleva a que el gobierno de la ciudad debería de destinarle el doble del presupuesto de inversión de lo que se está destinando. ¿Cuánto se da ahorita? Se está dando de unos 2.500, 3.000 millones. Y debería darse 5.000. 5.500. Esto adicional a lo que hablamos de los 1.200 millones de pesos que se necesitan. En el paquete, ¿no? Suben el paquete. Si tuviéramos estos 5.000 millones de pesos anuales, 5.500 podríamos hablar que en 50 años tendríamos nuestra infraestructura. Se podría resolver todo. Bien. Ahora, claro, hay que poner en la mesa, estamos hablando de 50 años, O sea, nosotros hemos recibido críticas de por qué, si la ley de planeación habla de plazos de 20 años, pues que entonces te vas a montos, presupuestos muy, muy elevados. O sea, ya más de 50 años no se puede pensar. O sea, planear a más de 50 años sería absurdo. Bueno, a 50 años, considerándolo como un tope, hay que más que duplicar las inversiones. Y eso es un reto para las siguientes administraciones, ¿no? Porque no se trata de que un año te den el recurso. Y además el tema es que también te lo den oportuno, porque ahora el problema que se está dando mucho en las áreas financieras es de que liberan el recurso, pero con muchas condiciones para su autorización ya formal y definitiva, para que los recursos estén disponibles. Entonces, sí se autorizan presupuestos, pero los recursos no están disponibles hasta que no se cumplen con ciertas condiciones de estudios, de rentabilidad social, económica. Y es el cuento de nunca acabar, los recursos se están autorizando muy tarde y no está permitiendo que las dependencias los puedan ejecutar con tiempo, ¿no? Ok. Seguimos en el tema de presupuesto. En materia de presupuesto, y asumiendo que estos nunca resultan suficientes, como sabemos, y además sí los he mencionado varias veces, la priorización de asignación de los mismos en principio debería garantizar la rehabilitación de la infraestructura pública. En ese sentido, ¿han sido suficientes los recursos debilitados para SACMES? ¿En qué se han utilizado? Y por último, ¿qué faltaría en todo caso cubrir de manera prioritaria y urgente? Es que son muchas cosas. O sea, nosotros tenemos una infraestructura que tiene más de 55 años de vida y alto porcentaje de los tubos de drenaje están dañados. Un alto porcentaje de los tubos de agua potable ya son obsoletos. Necesitamos invertir. Cuando dices alto porcentaje, pues estamos hablando, a ver, el promedio de edad de las tuberías, a ver, nosotros tenemos tubos que inauguró Porfirio Díaz para no batallar mucho. O sea, que tienen más de 100 años. Con agua pasando. O sea, no. O sea, utilizándose. El gran canal del desagüe lo inauguró Porfirio Díaz.
Y el Gran Canal del Desagüe tiene unos colectores que van al Gran Canal, que son colectores que ahorita están funcionando, que son de la época del Porfiriato. Entonces, nosotros tenemos tuberías. Las tuberías, a ver, el sistema de drenaje de la ciudad, el primero, partiendo del tamaño que tenía la ciudad entonces, lo hizo Porfirio Díaz. Y esos tubos están funcionando ahorita. Entonces, la ciudad empezó a crecer y empezó a construir más infraestructura. Estamos hablando de una ciudad, la metrópoli, tiene una parte nueva y tiene una parte vieja. La parte nueva es todos los municipios de la zona conurbada que se han poblado. Y la parte vieja es la Ciudad de México. La Ciudad de México, sus tubos tienen más de 55 años, pero tienes tubos con 100 años y tienes tubos con 10 años, pero el promedio son 55. Entonces, si tú hablas de que cuánto tubo está dañado, yo te diría, fácilmente habría que cambiar el 70% de las tuberías en ese periodo de 50 años. Y en este momento habría que cambiar un 30%. Pero cuando hablas de cambiar un 30% de las tuberías, estás hablando de que entre agua y drenaje habría que cambiar unos 7,000 kilómetros. Wow. Ahora, 7,000 kilómetros se dice rápido, pero... ¿Qué es lo que nos cuesta los 25,000 millones de pesos? No, yo estoy hablando del plan de 50 años. Ok. ¿No? O sea, 25,000 es para nada más para corregir el tema de fugas, pensando que sigas después los siguientes años trabajando. El proyecto el plan para agua potable anda sobre los 60,000 millones de pesos. Lo que tenemos nosotros considerado que se requiere en agua. Después se requieren nuevas fuentes, se requieren plantas de tratamiento, maximizar el reuso de agua en la ciudad, se requiere aprovechar al máximo las fuentes de abastecimiento, traer una nueva fuente de abastecimiento para completar el gasto. Hay muchas cosas que hacer para que la ciudad sea sustentable. ¿Qué aprendizajes se derivan a partir de la experiencia del sismo del 19 de septiembre que ayuden a mejorar la reacción por parte de diferentes dependencias que están relacionadas con el cuidado de la infraestructura pública y urbana de la ciudad? En este caso, con tu experiencia como el titular del sistema de aguas de la Ciudad de México. Bueno, el tema de la respuesta ante nosotros tuvimos suerte porque hace 2 o 3 años el secretario de Finanzas me preguntó que qué podíamos hacer si nos autorizaban algún recurso, y compramos refacciones, accesorios para reparar las tuberías de los acueductos, pensando que nos podían fallar. Bueno, afortunadamente, cuando se presentó el sismo, teníamos son accesorios que no son de líneas, son de fabricación especial. Okay. Los teníamos disponibles y eso ayudó a que la reparación se pudiera dar en menos de un mes. Entonces, yo creo que anticiparte a contar con ese tipo de accesorios y con poder cambiar cosas que tienes la seguridad que van a fallar y que están identificadas, como son los acueductos del sureste, que abastecen a Xochimilco, a Tláhuac, Iztapalapa, sería muy importante. Y después, pues ir previendo, invirtiendo esos recursos que estamos platicando, que es parte de la solución, porque las tuberías nuevas, cuando son nuevas, un temblor no las debe afectar, por el tipo de materiales con las que están hechas y por la forma que están hechas. Entonces, el tema es, si se presenta un sismo, la capacidad de reacción, por supuesto que la afinas en base a la experiencia que se tuvo, pero el reto es cómo preparas a la ciudad para un sismo, y sería tener claro que las inversiones a largo plazo se deben de mantener si de veras queremos tener una ciudad resiliente. Si queremos nosotros evitar fallas, bueno, pues ya sabemos que hay edificios que están en malas condiciones, que no se cayeron, pero que con un nuevo sismo se pueden caer, y que no es urgente mientras no tiemble. O sea, aquí el tema es de que si quieres de veras poder enfrentar un sismo, se requieren mantener las partidas de reconstrucción a lo largo. Y como los recursos están ya
repartidos, son escasos, están limitados, pues sí requiere un nuevo planteamiento por parte de las autoridades de cómo disponer de los recursos limitados y a qué le das prioridad y a qué no. ¿Y cómo, desde tu punto de vista, cómo se debería de establecer un protocolo para poder diagnosticar de manera oportuna el censo o el diagnóstico de la infraestructura dañada? O sea, lo que voy es que a más de 9 meses del sismo, es día que no tenemos un censo y un diagnóstico del universo de daños de la ciudad, ¿no? Por diversas razones, ¿no? Que cada una de las dependencias tendrá que responder, y que seguro mucho tiene que ver con esta ausencia de protocolos por parte de cada una de las dependencias para que cada una de las dependencias hagan el propio levantamiento de sus daños y luego se concentra la información en un solo lugar, que permita entonces saber cuál es el universo, cuáles son los recursos que se necesitan para poder atenderlo. En ese sentido, ¿cómo crees que debería de ser ese proceso? Si crees que en este sismo se tuvo, si se tuvo, fue eficiente, cómo se debería, si no fue eficiente, cómo se debería reforzar, o cómo debería de ser para justo tener los diagnósticos adecuados que nos permitan acceder a los presupuestos que se necesitan también para poder dar solución. Pues, a ver, el tema es, yo lo veo un poco más sencillo, ¿no? O sea, yo creo que aquí el problema es de si va a haber recursos o no, para no hacer un ejercicio que no fructifique, ¿no? O sea, el tema aquí es de que si esta comisión de reconstrucción se mantiene y puede funcionar a largo plazo, porque el tema es a largo plazo, ¿eh? O sea, no vas a tener los recursos para resolver el problema en el corto plazo. Aún con la mejor intención, resolver el problema en el corto plazo no se puede dar, se tiene que dar en el largo plazo. Tienes que mantener la comisión de reconstrucción y destinarle recursos de una manera fija y permanente. Y yo creo que la comisión podría hacer una convocatoria a las áreas para que presentaran sus necesidades y que se hiciera algún análisis por especialistas de a dónde mandar el dinero, dónde puede ayudar más a que la ciudad sea resiliente. El problema es cuando es el ejercicio, pero que no sirve de nada, porque no va a haber dinero, ¿no? O sea, para que se puedan hacer, a ver, yo estoy curado de espanto con el tema del presupuesto, ¿eh? O sea, entonces yo lo que primero vamos a ver si hay dinero, porque si va a haber dinero para eso, platicamos. Pero si no más es hacer el ejercicio, para hacer el ejercicio, pues está padre, pero no nos va a llevar a ningún lado. Claro. Lo que necesitamos es que quede claro en el consciente del gobierno, de finanzas, de la asamblea, que ese tema requiere recursos. ¿Se les van a dar o no se le van a dar? Si se le van a dar los recursos, definir en dónde estarían las prioridades de las ciudades, lo podría hacer la comisión. Pero desde tu punto de vista, ¿qué acciones deberían de hacer las dependencias encargadas para que durante la emergencia, de manera eficaz, puedan saber cuál es el daño que tiene cada una de ellas? O sea, por ejemplo, en el caso del sistema de aguas, ¿no? ¿Cuál es el protocolo que se siguió o que se debió haber seguido en todo caso si no pudiste por una cuestión de ausencia de recursos humanos o presupuestal? ¿Cuál es el protocolo que se debió haber seguido para que de manera oportuna supiéramos el daño de la infraestructura hidráulica en la ciudad producida por el sismo del 19 de septiembre fueron de tantos miles de kilómetros de tuberías y demás? Pues mira, yo creo que ese no es el chiste, ¿eh? O sea, el tema sería ver, sabiendo que tenemos una infraestructura que está deteriorada, ¿qué deberíamos de hacer para que si vuelve a temblar no pase? Es que el tema del sistema de aguas es que el 55% o el 70% está deteriorado, ese es el tema. Ese es el tema, entonces necesitas decir, ¿dónde puedes ir invirtiendo para que si hay un sismo los efectos sean los menores posibles, etcétera?
O sea, el detectar el tamaño del problema, ya que tembló, pues está padre, digo. No, ese no es el problema. Claro. El problema es cómo te anticipas, dándole prioridad al asunto para que antes de que haya una cuestión mayor, pues estés preparado para enfrentar un sismo, sabiendo que va a temblar. O sea, el problema que me dirías del sistema de aguas es que hay un problema de mantenimiento y de antigüedad de la propia infraestructura, que en todo caso un sismo lo que hace es deteriorar más, Pero ya está deteriorada. Lo que ya está deteriorado. Si estuviera bien la infraestructura, un sismo no le hace nada, porque es infraestructura enterrada. Ya. Ese es realmente el tema y el reto, ¿no? ¿Cómo te anticipas a que no? A ver, ya sabes que los acueductos del sureste están malos. Se requieren 1.500 millones para repararlos. Con los presupuestos que se dan no se pueden hacer. Entonces requieres de manera prioritaria considerar que en los presupuestos de los siguientes años se destinen por lo menos 5,000 millones de pesos anuales a las prioridades para una ciudad resiliente y que haya una comisión que determine a dónde lo va a mandar. Porque si estamos esperando a que vuelva a temblar para tener un diagnóstico rápido y correr a arreglarlo, no es el chiste, ¿no? Claro, total. Sí, en este caso particular, sí. En todos. O sea, es que lo comentabas, a ver, ya sabes que hay edificios que están sí. dañados o que están en condiciones no aptas ante un sismo. Algo que debe quedar claro es que no tembló como en el 85. O sea, el temblor del 85 fue 10 veces más fuerte que este. O sea, el tema aquí es de que creemos que el sismo del año pasado... Es que este estuvo más cerca. Estuvo más cerca, vibró diferente, afectó diferente, pero el sismo, un sismo de más de 8 grados no se presentó. Uno de 8.5 que se pueda presentar, pues hay que tener en cuenta que a ese hay que prepararte y el chiste es no tener el diagnóstico de que se dañó ya que se dañó. Claro. El chiste es ver, sabiendo que va a pasar, qué recursos destinas exclusivamente para la resiliencia de la ciudad. Que esa es la última pregunta. ¿Qué acciones se requieren implementar para consolidar una ciudad resiliente? Pues, desafortunadamente tienes que meterle recursos. Y pensando que las necesidades son muy grandes, requerirías tú que haya un grupo técnico de gente con mucha capacidad en muchas disciplinas para determinar del recurso que se pueda destinar a dónde lo canalizas que te pueda amortiguar de mejor forma un problema que se presenta ante un sismo fuerte. Y entonces a lo mejor en el caso del sistema de aguas se arreglan unos acueductos, pero en lo demás ya se deja como parte de los presupuestos normales del sistema. En el caso de viviendas, pues se tienen detectados edificios que ya se saben que están muy mal. No sé, en el caso de protocolos para atención de gente, una de las cuestiones que se presentó mucho es que así como nosotros teníamos un stock de accesorios para reparar los acueductos ante un sismo que nos ayudó mucho, habría que ver qué debería tener la ciudad como un stock guardado, claro, por si hay un sismo, cosas que no sea tan fácil conseguir en las cantidades que se llegan a requerir. Por ejemplo, yo detecté que nos faltaban sistemas de comunicación, radios, polines faltaban, o sea, hay que tener un stock para la ciudad de emergencia, para la emergencia de un sismo. Un sistema, después surgieron un sistemita que se surgió, que alguien lo diseñó, donde se daban de alta y decían lo que faltaba, etcétera. Eso se necesita hacer. Necesitas hacer un esquema donde tú puedas tener en las almacenes del sistema de aguas algunas cosas, en los almacenes de salud otras, pero que finalmente hay un sistema que te pueda decir, porque pasaba lo siguiente, decían guantes de carnaza, ¿no? Y llegaban 1,000 guantes de carnaza, porque todo el mundo mandaba, ¿no? O sea, el chiste es de que haya mucho más orden para poder atender eficientemente el tema de un sismo.
pasó mucho, por ejemplo, con el tema, se va la energía eléctrica. Por ejemplo, el tema de la comunicación. Cuando viene el sismo, los peores momentos del sismo no había comunicación. Sí. Entonces, la ciudad tiene que no decir, había policías. tiene que agarrar y decir, a ver, vamos viendo, ¿qué hacemos para que sí haya un sistema de comunicación ante un sismo? Porque los celulares no funcionaban, claro. Los teléfonos no funcionaban. De repente pudiste entrar con datos a los celulares, pero después de 2 o 3 horas. Pero el sismo no fue tan fuerte. O sea, yo lo que a mí me preocupa un poco es de que vivimos un sismo, pero un sismo que, aunque fue impactante, no es tan fuerte como el que se podía presentar, ¿no? Claro. ¿Has oído hablar Como el que estamos esperando. ¿Has oído hablar de la brecha de Guerrero? Sí, sí, sí. Ese sismo que estamos esperando. El sismo que todo el mundo espera. El sismo fuerte que tarde que temprano se va a presentar. Sí, enfrente de Acapulco, ese Sí. sismo. ¿Y tú crees que hay algo dentro de la ley de reconstrucción que haya sido omisa y que se tiene que reforzar para la atención de la infraestructura urbana, incluida la hidráulica de la ciudad? ¿O crees que tenemos una ley en ese sentido que sí facilita, que entorpece o que simplemente no consideró? Pues tendría que ¿Cuál es tu opinión? estudiarla con ese objetivo, ¿no? ¿Cómo se podría mejorar? No tengo claro qué se puede hacer para mejorar la ley. Seguramente debe haber, como todo es perfectible, se puede hacer una ley mejor. Pero yo creo que el reto sería ese: cómo mantienes un grupo de trabajo preparando a la ciudad ante un sismo, y no un grupo de trabajo para atender el sismo, lo que ya dañó el sismo anterior, sino terminando lo que ya dañó el sismo anterior, cómo sigues preparándote, ¿no? Y ojalá pasen muchos años antes de que vuelva a temblar, pero cada año que pase vas a tener una ciudad mejor preparada, y eso sí no se va a hacer con presupuesto, ¿eh? Claro. O sea, no se va a hacer con buenas intenciones o con buenos discursos o celebrando los 19 de septiembre cada año, ¿no? Tiene que ser un tema diferente. Total. ¿Algo más que quisieras agregar? Pues ya platicamos de todo, y yo creo que ahí es un tema que sí debemos darle la importancia que tiene para las ciudades. Es un asunto delicado. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.